hemos presentado un episodio de dolor lumbar. Y la gran mayoría de repente asociado a un examen previo, o por un esfuerzo físico, por un traumatismo, o lo que vemos más comúnmente en la consulta, también por patologías inflamatorias. La historia del dolor lumbar tiene mucho que ver con los cambios estructurales que ha presentado el ser humano en el tiempo. Acuérdense que al inicio de la vida los mamíferos caminaban mucho en cuatro patas, ¿no? Y el cambio de la posición de caminar de cuadrúpedos a ser bípedos ha originado cambios tanto a nivel de la parte pélvica y también de los cambios de la curvatura a nivel de la zona de la columna vertebral, de tal manera que un punto flaco, un punto inestable, vendría a ser la parte baja de columna, que sería la zona lumbar. Por lo tanto, al tener cierta inestabilidad, es propenso a presentar cambios en la evolución de la vida, ya sea por malas posturas, por obesidad, por falta de ejercicio o sobreesfuerzo físico. Los primeros datos de lumbalgia, cuando revisamos en la medicina, no tenemos mucha información de lo que ha ocurrido anteriormente, pero por ejemplo los griegos ya tenían ciertos instrumentos en los cuales usaban para, por ejemplo, controlar el dolor ciático o dolor lumbar que se veía en los pacientes. Camas de tracción, había también tracciones cervicales, aparatos que te hacían pensar que sí había formas de abordaje a pacientes que tenían patología a nivel de columna. La lumbalgia vendría a ser, o también conocido como lumbago en algunos casos, o dolor lumbar, es una enfermedad que va a producir dolor solo en la región lumbar. No te dice exactamente qué, es como cuando dicen cefalea. Cefalea, simplemente dolor de cabeza, pero puede ser migrañosa, puede ser por una encefalitis, hipertensión endocraniana, etcétera, etcétera, etcétera. Igual, la parte de lumbalgia solamente te dice que está en cierta zona lumbar y que puede ser causa o origen de estructuras a nivel de la columna, como ligamentos paraespinales, articulaciones, los discos, las artrosis interespinosa, ligamentos interespinosos, las mismas raíces nerviosas, o estructuras que están alrededor de la columna lumbar. ¿Ya? Entonces es importante para nosotros identificar cada una de estas estructuras y ver qué tipo de movimientos me va a ayudar o examinar ciertas zonas para poder determinar cuál es el origen o la causa de este dolor lumbar. Pero también puede haber dolor lumbar referido, o sea, la patología está en otra zona, pero me produce dolor a nivel de la zona lumbar. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, las enfermedades pélvicas inflamatorias pueden producir un dolor lumbar. Los pacientes con litiasis renal o neoplasias renales me pueden producir un dolor lumbar. Por ejemplo, las hernias musculares de la misma manera. La definición de la lumbalgia vendría a ser aquel dolor que se encuentra por encima de las crestas ilíacas o del pliegue glúteo hasta la zona por debajo de las costillas. Esa es la zona lumbar. Y todos los pacientes que vienen a la consulta vienen diciendo que duele esta zona, ¿no? En algunos casos lo mencionan como ciatalgia o lumbociatalgia cuando existe alguna manifestación de parestesia, adormecimiento que se va a irradiar desde la zona lumbar hacia la zona de la extremidad, que puede ser pierna derecha o pierna izquierda. Esto es importante también preguntarlo a pacientes si hay sensación de adormecimiento en las piernas, porque te puede dar un indicio de que hay una compresión de una raíz por una hernia, por ejemplo. Cuando vemos la lumbalgia, representa a nivel de las patologías cerca de un 15%. Entre un 6 al 15% es una incidencia anual de dolor lumbar. Pero cuando vemos al menos un episodio de todas las personas que van a atender en su vida, cerca de un 50% hacia más va a tener en algún momento una situación de dolor lumbar, de cualquier causa. Las consecuencias de la mayor parte de las lumbalgias en el mundo, en la vida diaria, son de etiología psicosomática. Muchas veces tienen que ver con componentes emocionales, componentes de tensión, donde la zona muscular se contrae, existe mucho dolor, mucha incomodidad, trastornos en el sueño. Hemos visto pacientes con fibromialgia que, por ejemplo, presentan dolor lumbar también. Y de la misma manera,
Son pocas las causas orgánicas. Menos del 15% de los pacientes que tienen causas orgánicas de lumbalgia, sí hay que encontrar la razón por la cual lo está presentando. Ejemplo, pacientes con condilitis anquilosante presentan lumbalgia. Los gastos obviamente son enormes. Si nosotros sumamos los gastos tanto de la ausencia laboral, a veces los pacientes requieren 5 días, una semana de ausencia laboral, más los gastos farmacológicos o las pruebas, ya sean por imágenes, resonancia magnética, rayos X o algunas pruebas funcionales, los gastos en lumbalgia son enormes. Por lo tanto, hay que saber apuntar hacia dónde vamos. El dolor lumbar agudo va a necesitar una atención médica inmediata, apropiada, a diferencia del dolor lumbar crónico. El dolor lumbar agudo necesitas al paciente, así como hemos visto una monoartritis aguda, aliviarle rápidamente el dolor para mejorar, uno, su discapacidad, por otro lado, retornarlo o reincorporarlo nuevamente a su labor diaria. Al año, el 33% van a persistir con dolor lumbar. Van a persistir con dolor lumbar moderado después de un año del primer episodio. Y el 20% van a presentar ciertas limitaciones para sus actividades, trabajo o labores domésticas. Y cerca del 50% van a presentar episodios recurrentes al primer año, y a medida que pasa el tiempo los episodios van a ser mucho más recurrentes, que puede llegar hasta un 70% al tercer año. En situaciones cuando vemos discapacidad asociada a gastos, vamos a ver que existen índices de medición tanto para hombres y mujeres, en las cuales tanto la calidad de vida y los costos adicionales son muy altos en esas patologías. Pero eso es para otro tema, de farmacoeconomía. Clínicamente, lo que necesitamos como objetivo en los pacientes con lumbalgia es aliviar el dolor, mejorar su función, evitar que haya recurrencias. Cuando un paciente presenta un dolor lumbar y lo posterga, tiene una alta chance de que haya recurrencias durante ese año. Pero si ustedes tratan el dolor lumbar tempranamente, la recurrencia probablemente no se va a dar con mucha frecuencia. Obviamente, nuevamente insertarlo a su actividad diaria y determinar si es necesario hacerle un estudio adicional a ese dolor lumbar. Muchas personas piensan que un paciente con dolor lumbar necesita una radiografía, y la cosa no es así. Hemos visto que la mayor parte de las lumbalgias son de tipo psicoemocional, algún trastorno de repente tensional, por lo cual no van a tener ninguna traducción en imágenes. Gastos innecesarios en resonancias, gastos innecesarios en placas. Lo que sí, el paciente que tiene la lumbalgia tiene que mejorarle el dolor y nuevamente reincorporarlo a su labor. Eso es el objetivo principal. Si el paciente comienza a presentar recurrencias de dolor lumbar, a ese paciente sí hay que estudiar. Si es un paciente con una lumbalgia crónica, a ese paciente sí hay que estudiar. ¿Ya? Entonces, determinar si el paciente es tributario o no para un estudio adicional. Ejemplo, paciente con dolor agudo lumbar, pero que tengo un signo de lasaña positivo en la pierna. ¿Le pedirían a un estudio o simplemente lo tratarían? En ese caso, sí de repente requerirá un estudio, porque el nervio ciático o la raíz que pueda estar comprometida puede ser por problemas de una hernia discal. Y eso sí va a requerir probablemente una reparación quirúrgica, si fuera el caso. Ver el riesgo-beneficio de someter pruebas diagnósticas o exámenes auxiliares a estos pacientes. Podemos clasificar a las lumbalgias de diversas formas. Una forma muy práctica es por el tiempo. Lumbalgia aguda, menos de 6 semanas. Lumbalgia crónica, más de 12 semanas. Subagudo, entre 6 y 12 semanas. O sea, toda lumbalgia por encima de 3 meses se va a considerar como lumbalgia crónica. Y eso sí va a requerir un estudio. También se puede clasificar las lumbalgias por su etiología. Pueden ser mecánicas, pueden ser inflamatorias, pueden ser óseas o pueden ser irradiadas. Esto lo hemos hablado también desde que hemos empezado el curso de reumatología. En definir por la etiología entre una lumbalgia mecánica y una lumbalgia inflamatoria.
O podemos de repente clasificarlo por las características. ¿Qué características? Si es una lumbalgia inespecífica o una lumbalgia específica, o está asociado a algún compromiso radicular o neurológico, como una estenosis de espina. La clasificación lo podemos entonces sustentar de acuerdo a su naturaleza en lumbalgias mecánicas. Vean ustedes que más del 90% de las causas son mecánicas, y dentro de ellos podemos enumerar que el 70% no tiene una razón, son idiopáticas. Hay problemas de artrosis o problemas degenerativos, hernias, estenosis de espinal, fracturas, colapsos por osteoporosis, más frecuente en mujeres, espondilolistesis, que es cuando la vértebra corre o está, no hay una continuidad en la alineación de las vértebras, se desplaza ya sea hacia adelante como una anterolistesis o hacia atrás como una retrolistesis. Pueden ser traumáticas, pueden ser congénitas, como una cifosis severa, por ejemplo, o una escoliosis muy severa. Espondilosis, ¿qué vendría a ser espondilosis? ¿Quién sabe? Espondilosis. ¿Y grupo de práctica? Espondilosis. Sí, recuerden que hemos dicho que espondilosis es lo mismo que espondiloartrosis o artrosis de columna, ¿cierto? Sigue siendo causa mecánica, dolor lumbar por una lesión discogénica o inestabilidad a nivel ligamental. El 1%, miren, el 1% de las lumbalgias son debido a neoplasias, infecciones o inflamación. Neoplasias primarias o metastásicas. Mieloma, cáncer metastásico, linfoma, tumores de médula espinal, tumores retroperitoneales o tumores vertebrales. Infecciones, tuberculosis, brucelosis, infecciones biógenas, absceso paraespinal, herpes zóster, causas infecciosas, y dentro de lo que corresponde a la parte reumatológica, artritis, básicamente a la cabeza, espondilitis anquilosa, causa de dolor lumbar. El síndrome de Reiter, la psoriasis, el Crohn, la colitis son causas también de dolor por inflamación a nivel de columna. Y lumbalgias viscerales, o sea, donde el dolor está en otra zona y que va a reflejar en la zona lumbar, como en la zona pélvica, próstata, endometrio, enfermedades pélvicas, problemas renales, litiasis, tumores, abscesos, aneurisma aórtico, ¿no? Y enfermedades gastrointestinales como pancreatitis, colecistitis y úlcera penetrante. Pueden causar dolor también en la zona lumbar por dolor irradiado. De la misma manera podemos, ese mismo cuadro, en la cual la naturaleza del dolor va a ser para la lumbalgia mecánica un patrón mecánico. ¿Qué es un patrón mecánico? Ahora sí ya están en posición de definir qué es un patrón mecánico. Ya. Por algún golpe. Y cesa el reposo. Eso es un patrón mecánico. ¿Ya? Dolor en la actividad y cesa el reposo, como en artrosis, por ejemplo. ¿Qué es un patrón inflamatorio? No cesa con el reposo, puede empeorar con el movimiento. ¿Okay? Por lo tanto, el dolor inflamatorio lo vamos a encontrar asociado a veces a neoplasias, infecciones o artritis, porque es inflamación en todos los casos. ¿Estamos? Afortunadamente son poco el porcentaje, la mayoría son de causas mecánicas y los dolores referidos que están en otros sitios. ¿Cómo podemos diferenciar entonces lo que hemos mencionado entre lumbalgia mecánica y lumbalgia inflamatoria? La edad es un patrón importante. La edad de inicio de las lumbalgias mecánicas generalmente son pacientes de mayor edad, mientras que el patrón inflamatorio, repito, inflamatorio. La edad de inicio es importante. El mecánico generalmente de mayor edad y el inflamatorio es gente joven. Inicio brusco,
para un dolor mecánico, imagínense el esfuerzo que hace un trabajador al levantar una cosa muy pesada. Inicio brusco, dolor mecánico, no hay rigidez, no aumenta el dolor, disculpen, aumenta el dolor con el esfuerzo físico, disminuye cuando descansa y la limitación del movimiento generalmente es en un solo plano, o sea, ya sea a la flexión o la extensión. En cambio, el dolor inflamatorio de gente joven, su forma de inicio es progresivo, de forma insidiosa, hay rigidez matutina, no disminuye con el movimiento, disminuye con el movimiento, aumenta inclusive con el reposo y la limitación de los movimientos en todos los planos, para la flexión, para la extensión, para la lateralización o la rotación. El dolor óseo es profundo, se intensifica con los movimientos y con el peso y es un dolor nocturno, mientras que el dolor irradiado generalmente va a seguir el trayecto de una raíz nerviosa. A veces se le puede evocar el dolor a ciertas maniobras, como la maniobra de la Segue, por ejemplo. Y además uno puede encontrar algunos hallazgos neurológicos al momento de examinar al paciente, como la parestesia en una extremidad o ausencia o anormalidad de los reflejos osteotendinosos. Mientras que el dolor referido, por más que ustedes muevan la columna, el paciente no va a tener limitación funcional, no va a haber dolor a la palpación, no sigue un patrón radicular y en realidad cuando uno le toma algún examen de columna no encuentra ningún hallazgo. Entonces el problema, como le vuelvo a decir, no está ahí, está en otro lugar. Las lumbalgias, por sus características, como les había dicho, se clasifican en inespecíficas, en específicas y aquellos que tienen compromiso neurológico. Las inespecíficas son la gran mayoría. Dolor lumbar sin algún signo o síntoma que condicione una lesión neurológica. No representa, es la causa más frecuente de los dolores lumbares. En cambio, las lumbalgias específicas, que son menos del 5%, pueden haber algunos signos de alarma que nos pueden hacer sospechar. Muchas veces son inflamatorias. Y el síndrome radicular o ciática o dolor neurológico o raíces neurológicas, en el hallazgo físico lo podemos encontrar. E inclusive por historia clínica, cuando nos dice que el dolor se irradia por debajo de la rodilla. Ojo, siempre tomen como parámetro el punto de la rodilla. Tiene que ser un dolor irradiado por debajo de la rodilla. Porque muchos dolores que haya compresión de algunas raíces que están a nivel de la columna, que son nervios locales, me van a producir dolor que puede ir solamente hasta el sacro o a la zona glútea, pero no van a llegar por debajo de la rodilla, que es diferente. ¿Cuáles son los signos de alarma? Signos de alarma, primero, si es un paciente menor de 20 años o mayor de 50 años. Antecedente de neoplasia, preguntar como parte de la historia médica, ver la marcha de los pacientes, ver si hay historia de caídas, traumatismos, si tiene una osteoporosis, si hay consumo de drogas, usa corticoides, es VIH, paciente que no responde al reposo normalmente y que persiste con dolor, dolor que tiene en otros lugares fuera de la columna lumbar, por ejemplo dolor torácico, dolor nocturno, fiebre, escalofríos, pérdida de peso, debilidad de miembros inferiores, síntomas neurológicos, deformaciones a nivel de columna, pérdida de la sensibilidad en forma de silla de montar, por ejemplo, o retención urinaria o incontinencia fecal, que me podría orientar hacia un problema básicamente a nivel de los esfínteres por problemas neurológicos. Preguntas rápidas, preguntas sencillas que uno le hace al momento del abordaje de la anamnesis o la historia clínica. No solamente es, señor, ¿dónde le duele? ¿En qué momento le duele? ¿Y por qué le duele? Si no pregunta si tiene adormecimiento, si no le pregunta si no tiene dolor en la noche, si no le pregunta si tiene fiebre, si no le pregunta si está usando corticoides, si tiene de repente consume drogas, o que el paciente tiene algún antecedente de importancia como un cáncer de próstata, se te puede pasar por alto de que este dolor lumbar tiene otra naturaleza o otra etiología que simplemente el dolor lumbar común que ocurre en la gran mayoría de los pacientes. Por lo tanto, la anamnesis
es importante y el examen físico va a validar tu anamnesis. Si la lumbalgia no hay nada en el examen físico, vamos a considerarlo como una lumbalgia inespecífica. Dolor lumbar que por más que ustedes le hacen las maniobras correspondientes, paciente hay un poco de fastidio, pero nada concluyente y lumbalgia inespecífica. Sugerente de algún signo de alarma que hemos mencionado, probablemente una lumbalgia específica, y aquellos con síntomas neurológicos, generalmente vamos a pensar en síntomas radiculares o neurológicos. ¿En quiénes vamos a aunar los estudios? En el primero no. En el primero generalmente todos los hallazgos de imágenes o laboratoriales van a ser negativos. En la lumbalgia específica sí vamos a requerir estudio de placas. En las lumbalgias neurológicas vamos a requerir, aparte de los estudios de placas o resonancia, evaluación neurofisiológica como una electromiografía, por ejemplo. Las lumbalgias inespecíficas representan entre el 85 y 90% de las causas, o sea, no van a llegar a más. Pero no subestimen la enfermedad. Pueden decir, es un dolor lumbar, ponte un antiinflamatorio, un relajante muscular y punto. No quedemos ahí. Busquemos algo en el examen físico. No debe encontrarse signos de alarma, tampoco hay que hacerle mayores pruebas. La terapia física puede ser sí una medida muy importante de ayuda para estos pacientes, así como el reposo para retomar sus actividades de la vida diaria. En las lumbalgias específicas sí hay que parar mucho la oreja. Representa entre el 10 al 15% de las causas. Pueden hacerse algunas pruebas adicionales, básicamente estudios de imágenes. Si requieren alguna interconsulta de alguna especialidad, háganlo. Y el tratamiento sintomático es algo controversial, porque yo le podría dar un tratamiento sintomático para el dolor mientras le hago los estudios respectivos. O también lo puedo dejar así, con poco movimiento, mientras le hago las evaluaciones médicas adicionales. ¿Ya? En cambio, los síntomas neurológicos radiculares o ciáticas, el paciente va a tener algunos hallazgos en la clínica. Se sospecha sobre todo cuando el dolor es irradiado por debajo de la rodilla. Puede estar acompañado de parestesias, disestesias en las zonas dolorosas. Y en los exámenes físicos se pueden encontrar signos de irritación radicular. Además pueden haber algunos síntomas o signos neurológicos que te pueden hacer sospechar alguna sensibilización central, como en los pacientes con fibromialgia. ¿Qué debemos encontrar o qué debemos hacer durante el examen físico? Primero, forma de inicio, tiempo de inicio, historia de episodios repetitivos, cambios en la movilidad, tipo de dolor, si está acompañado de rigidez o no, si es de una pierna o de dos piernas, si irradia el dolor a uno o ambos miembros inferiores, si hay limitación de los movimientos frontal, lateral, y si se asocia a parestesia, disestesias o signos neuropáticos, o si hay algún signo o síntoma de alarma. En el examen físico, la observación es importante. Por eso siempre hay que verlo al paciente desde que entra al consultorio cómo camina. No es lo mismo que un paciente venga caminando así, que un paciente venga caminando normal. O que venga un paciente, cuidado con el cable porque se pone y se apaga. Cruza. Cuidado con el cable amarillo que se pone y se apaga. Cuidado con el cable amarillo. Cuidado con el cable amarillo. No es lo mismo que venga un paciente de repente doblado así. ¿No? O sea, las posturas te pueden ayudar a definir dónde puede estar el problema. Por ejemplo, un paciente con enfermedad de Scheuermann, donde hay una alteración discal múltiple, ven ustedes tiene una escoliosis muy marcada, paciente con una espondilitis tuberculosa o una jiba en pacientes con osteoporosis. A pesar que tienen deformaciones en columna, son patologías diferentes. Los movimientos que normalmente hacemos es para columna, lateralización, flexo-extensión y rotación. Acuérdense que los patrones mecánicos generalmente alteran solamente un movimiento, mientras que los patrones inflamatorios me van a alterar más de un movimiento. Los movimientos van a estar comprometidos para diversas, y hay maniobras para poder hacerlo. Por ejemplo, para lumbalgias mecánicas, la maniobra de Goldwhite
o la triple extensión de columna, para el dolor sacroiliaco, que es importante para las enfermedades como la espondilitis anquilosante, la presión directa de la articulación sacroiliaca, o maniobras de separación de la sacroiliaca como la maniobra de Eriksen, contra Eriksen o de Gaesen. Espasmo muscular, vamos a ver una cuerda en la columna vertebral, en la musculatura paravertebral o cuerda de Forestier, y compromisos radiculares como la segue directo, la segue invertido, la segue contralateral, maniobra de doble extensión, maniobra de Bergard, maniobra de Ney, que vamos a hacer algunas representaciones. Por ejemplo, en pacientes con espondilitis anquilosante, esa es una medición muy frecuente de hacer, que es la maniobra de Schober. En la maniobra de Schober, lo que hacemos es ubicamos las espinas ilíacas posterosuperiores, hacemos una línea horizontal y con una cinta métrica tiramos, o una regla, tiramos 10 centímetros hacia arriba y volvemos a hacer otra línea horizontal. El Schober modificado, le agregamos 5 centímetros hacia abajo y hacemos otra línea horizontal. Cuando le pedimos al paciente, esto es en la posición, disculpen, en la posición bien parado, ¿no? Cuando le pedimos al paciente que haga la posición de flexión máxima de columna, estos espacios deben incrementar y medir, y debe ser más de 5 centímetros. O sea, de la posición de 10 centímetros que medí, mis dos líneas paralelas, cuando hace flexión, vuelvo a medir y debe medir más de 15 centímetros. Si mide menos de 15, o alguno dice menos de 14, entonces tiene poca movilidad de columna y es un signo probable de una espondilitis. ¿Ya? También se puede hacer mediciones de distancia de los dedos al piso. Esto es común, por ejemplo, en pacientes con espondilitis anquilosante. Se debe palpar la región lumbar, buscar la línea media, palpar las apófisis espinosas, los ligamentos, palpar la región paravertebral para ver la zona muscular o problemas de nódulos o problemas miofaciales. Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos encontrar ligamento interespinoso en color medio púrpura, el disco intervertebral también en color medio púrpura, donde vamos a palpar las bursitis interespinosa en la misma apófisis espinosa de la vértebra, o los ligamentos interespinosos entre ambas hipófisis, ¿no?, que causa dolor. Algunos lo mencionan como signo del estetoscopio cuando hacen presión en esa zona. Evaluar si hay musculatura. Normalmente, cuando uno toma una posición y se inclina hacia ese lado, la musculatura paravertebral se debe relajar, como está en este gráfico. El músculo se debe relajar cuando uno se inclina a ese lado. Pero si se inclina a ese lado y el músculo permanece contracturado, permanece duro, entonces es un hallazgo patológico que pudiera ser un tema de una contractura o un problema miofacial. También hay que palpar algunas fascias. Hay fascias donde se van a formar muchos nódulos fibrocíticos, sobre todo en la zona sacra. Son generalmente tejido colágeno, hay células fibroblásticas que en algunos casos puede haber atrapamiento de ciertos nervios periféricos y que pueden causar mucho dolor. Común es encontrarlo en pacientes con fibromialgia, encontrar muchos nódulos a ese nivel. Nódulos fibrocíticos, miren, por muchas zonas musculares, que pueden haber puntos gatillo. Vean, en la zona lumbar también existen muchos nódulos. Y las famosas lumociatalgia. Tenemos un disco, un anillo fibroso, en la cual se puede herniar, que se va a formar hernia del núcleo pulposo y pues puede comprimir una raíz neurológica. El dolor va a ser irradiado a la extremidad o a la zona donde se está herniando. Puede haber compromiso de los reflejos osteotendinosos, sí, con disminución o abolición de estos. Maniobras que se hacen,
La maniobra de la segue es sencilla. El paciente en decúbito en la camilla se le pide que haga una elevación de la pierna en 45 grados, ya sea que el paciente lo haga, pero el examinador generalmente lo hace, ¿no? Si el dolor se irradia de la zona lumbar y se va hasta la zona del pie o el tobillo, es un signo positivo. Cuando nosotros elevamos más allá de los 45 grados, estamos movilizando la zona lumbar. Eso se conoce como maniobra de Goldwyn. Esa maniobra de Goldwyn generalmente me dice que la patología está arriba en columna. La segue invertido se le pone boca abajo al paciente o del cúbito ventral y se le levanta la extremidad. Y el paciente tiene dolor irradiado por la parte anterior del cuádriceps y la pierna. La segue invertido, que me está indicando lesión a nivel de la raíz L4. Y la maniobra de lo que es en la segue, ahí no es invertido, disculpe, es contralateral, es cuando yo levanto la pierna sana y siento irradiación del dolor en la pierna que no estoy examinando. Me indica también condición o exploración de la raíz L4. Por otro lado, recordemos que también tenemos dermatomas. Los dermatomas me pueden dar la ubicación de acuerdo a la parestesia, dónde puede ser el nivel de parestesia en mi paciente que presenta dolor lumbar, ¿no? Puede ser raíces L4, L5, S1, vean la distribución en la cara interna, la cara lateral, que se pueden dar en distintos dermatomas. Por lo tanto, los dolores lumbares es muy frecuente encontrarlo, pero lo que nosotros en reumatología nos interesa, aparte, es el dolor sacroiliaco. Y el dolor sacroiliaco está donde ustedes sienten unas puntas en la parte posterior. Por debajo hay unos hoyitos. Ahí está la articulación sacroiliaca. En estas zonas tenemos la articulación sacroiliaca. Y para movilizar esa articulación sacroiliaca necesitamos, acuérdense, cada articulación que ustedes mueven cuando es inflamación, el dolor va a ser al movimiento tanto activo y al movimiento pasivo. Lo mismo ocurre en una articulación sacroiliaca. El dolor al moverlo, la articulación, me va a originar fastidio, incomodidad. Y para eso tenemos la maniobra de Eriksen, por ejemplo, o la maniobra de Bollmann. ¿Cómo vamos a tratar a estos pacientes? ¿Cuál va a ser el manejo del dolor? La mayor causa de dolores son inespecíficos. Por lo tanto, de repente reposo o un analgésico va a ser suficiente para este grupo de pacientes. En cambio, para las lumbalgias específicas, de acuerdo a la naturaleza de la enfermedad, va a ser el tratamiento. Si es un paciente con espondilitis anquilosante, vamos a usar drogas antirreumáticas. Si es un paciente con una hernia en el núcleo pulposo o con síntomas radiculares, probablemente termine con el duelo lumbar. La lumbalgia es inespecífica, por lo tanto no va a requerir mayores estudios. Solamente reposo, algún analgésico y evitar recaídas y tratar de recuperarlo lo más pronto posible. ¿Qué medicamentos podemos usar? Ya que las lumbalgias son las más comunes de este tipo. Analgésicos, paracetamol. ¿Cuánto de paracetamol le puedo dar a mi paciente? Hasta 4 gramos al día. Le puedo dar 1 gramo cada 6 horas. Tiene un daño hepático, no puedo usar paracetamol, uso otro fármaco. No quiero evitar un problema hepático, le puedo dar 1 gramo cada 12 horas, 1 gramo cada 8 horas, dependiendo también de cuánto sea la magnitud del dolor y qué tanto el paciente pueda responder a una terapia analgésica. Si no hay buena respuesta, tienes antiinflamatorios, oxi o no oxi. Tienes relajantes musculares, morfenadrina, fluoxazona, ciclobenzaprina como relajantes musculares. Y si no hay una buena respuesta al uso de AINES, también puedes usar opioides, tramadol y los derivados del tramadol. Cuando revisamos las guías para el manejo del dolor lumbar, vamos a ver que las guías, las que mejor evidencia tienen para el manejo de estos pacientes, son el uso de AINES y el uso de relajantes musculares.
Todos los demás se pueden usar, sí, pero tienen baja evidencia. Corticoides sistémicos normalmente no usamos. Yo he escuchado y he visto a muchos pacientes que vienen con lumbalgia y le ponen el diclofenaco con dexametasona. No sé si por ahí habrán escuchado ustedes, para el dolor. Otros le ponen un diprospan o un corticoide de depósito, cosa que no debe ser, porque vas a originar algún tipo de reacción al fármaco, como una hiperglicemia, un glaucoma, puede originar una hipertensión, una deprivación del eje. Hay complicaciones por el uso de corticoides, hay que tener un poquito de cuidado. Antidepresivos los recomendaríamos en aquellos pacientes que tienen lumbalgia y fibromialgia, por ejemplo. En ellos sí podría ir muy bien. Benzodiazepinas, opioides, se han estudiado, se han usado en pacientes con lumbalgias. Hay resultados, pero lo que sí es evidente son el uso de AINES y el uso de relajantes. Creo que es la última presentación. ¿Una pregunta, muchachos?